Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará, volverá, volverá, y en quebracho quedará. Hemos escuchado un fragmento de la samba Obligados a Volver, letra, música e interpretación de Andrea Boloff, y con ello damos comienzo al programa número 349 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 349, que corresponde al miércoles 13 de julio. Y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y le siguen la columna de las operetas de la prensa hegemónica que informa Hugo Buleiro. Seguidamente, la columna de Política Nacional, esta vez a cargo de Fabricio Sanguinetti. Y cierra el bloque la columna de Economía Popular de Silvia Berra. Hacemos un pequeño intervalo para expresar nuestros reclamos por situaciones que afectan los derechos humanos y también para informar sobre nuestros otros medios de comunicación. Y entonces entramos al segundo bloque, con nuestro columnista invitado, el economista Juan Valerdi. Seguidamente, la columna Temas de Cava con Irene Ring, y cerrando el bloque y el programa, la columna de Pueblos Originarios de Irma Kaufman con El Tren del Olvido. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tus efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 13 de julio de 1993 muere Germán Abdala,
histórico militante del sindicalismo argentino. Como dirigente de ATE, en 1982 formó parte de los 25 gremios combativos que enfrentaron a la dictadura. En 1989 fue electo diputado nacional por el PJ, logrando que su proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo para los trabajadores del Estado fuera aprobado. En 1990 crea junto a otros diputados el Grupo de los Ocho, que se opone a la política neoliberal del gobierno de Menem. En diciembre de ese año renuncia a los cargos partidarios y a su afiliación al Partido Justicialista por el indulto presidencial a los miembros de las juntas militares de la dictadura militar y se convierte en protagonista de la creación de la CTA. 14 de julio de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura Tecnópolis, la mega muestra de arte, ciencia, tecnología e industria. La idea original era hacer la muestra en la zona de la Facultad de Derecho de la UBA en 2010, por el bicentenario, pero el jefe de gobierno Mauricio Macri vetó la iniciativa. Entonces se optó por el antiguo cuartel del ejército de Villa Martelli. El macrismo desmanteló buena parte de las instalaciones del predio a partir de 2016. Con la asunción del gobierno del Frente de Todos en 2019, Tecnópolis se ha reactivado. 15 de julio de 2008. En el contexto del conflicto por la resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones de granos, y cuando es inminente el tratamiento en el Senado del proyecto de ley que la convierta en ley, Néstor Kirchner habla en la plaza de los dos congresos ante una concurrencia estimada en 100.000 personas. Luego de reseñar los logros obtenidos desde 2003 por los gobiernos kirchneristas, entre otros conceptos expresó: hablan de democracia y cortan las rutas. Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos. Hablan de democracia y nos queman los campos. Hablan de democracia y cuando, escuchen bien, por favor, como las peores etapas del 55 y del 76, salen como comandos civiles o grupos de tareas a agredir a aquellos que no piensan como ellos en forma vergonzosa. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia y porque es la única forma en que pueden convivir los pueblos civilizados que buscan la justicia y la equidad. Esperemos que todos hagan lo mismo. 15 de julio de 2010 se sanciona la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina se convertía así en el primer país latinoamericano en avalar el casamiento entre personas del mismo sexo. Este hito político y social reconoció a las poblaciones de la diversidad sexual como sujeto de derechos. 16 de julio de 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el Plan Cunita, Programa Nacional de Acompañamiento a la Madre y el Recién Nacido. El programa procura alcanzar a unas 150.000 personas a quienes se les entregará un kit que incluye una cuna de madera, indumentaria para el recién nacido, portabebé, bolso materno y cambiador y otros elementos de uso cotidiano para la madre y el bebé, además
de una guía de cuidados básicos. Durante el macrismo, sobre una falsa denuncia de la diputada Ocaña de fraude y corrupción, el juez Bonadío ordena la destrucción de cunas. En 2011 la justicia sobreseyó a todos los funcionarios acusados. 17 de julio de 2008, en la madrugada de ese día, se consuma la traición de Julio Cobos. Llegado el momento de la votación en el Senado del proyecto con media sanción que procuraba convertir en ley la resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones de granos, la misma resulta en un empate en 36 votos a favor y 36 en contra. El vicepresidente de la Nación como presidente del Senado debía definir. Lo hizo en voz vacilante. No puedo acompañar, mi voto no es positivo. Fue la primera vez en la historia que un vicepresidente de la Nación vota en contra de un proyecto del Poder Ejecutivo. 18 de julio de 1994 se ejecuta el atentado contra la AMIA. A las 9:53 de la mañana de ese día, un tremendo estallido en la sede comunitaria produjo 85 víctimas fatales. Nuestro homenaje a todas ellas. 19 de julio de 1924 se produce la masacre de Napalpí. Por orden del gobernador del Territorio Nacional del Chaco, 130 policías y un grupo de civiles al servicio de estancieros se trasladaron a Napalpí para acallar el reclamo de trabajadores que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón. Con ese fin, dispararon más de 5.000 balas de fusil y mataron a 423 personas, la mayoría integrantes de los pueblos originarios Cuom y Moquit. En 2014, 4 fiscales federales impulsaron conjuntamente una causa por crímenes de lesa humanidad del Estado argentino contra comunidades originarias, por lo que la jueza federal Zunilda Nirenberger ordenó tramitar un juicio por la verdad. El mismo culminó el 19 de mayo de 2022 con la sentencia de la justicia federal que dictaminó que en los asesinatos ocurridos en 1924 existió responsabilidad del Estado Nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. 19 de julio de 1998 muere en Jujuy Enver Cacho El Cadri, nacido en Río Cuarto, Córdoba, el 1 de mayo de 1941, integró desde muy joven la resistencia peronista y fue uno de los fundadores y de los principales referentes de la juventud peronista. Hacia 1965 fundó y participó de las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, antes de entrar en acción en Tacorralo en septiembre de 1968. Las FAP fueron capturadas, dando origen a su segundo periodo de encierro y tortura muy duro y prolongado. Es liberado en 1973 con la amnistía del presidente Cámpora. Amenazado por la AAA, parte al exilio en 1975, del que regresa en 1984. Se dedicó entonces a temas culturales, adoptando como oficio la producción cinematográfica y la dirección de un sello discográfico. Ofensiva editorial para la
la aniquilación, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La rutina de ataque del sistema mediático a Cristina Kirchner y al sector del peronismo que representa se amplió ostensiblemente a la figura del presidente Alberto Fernández, descrito en varios artículos al borde de la salida del cargo, junto con sentencias sobre la caída o devaluación de Sergio Massa. Este despliegue parece un acto de autosatisfacción, como si se diera por cumplido el objetivo del establishment de desarticulación del Frente de Todos, anunciada por los medios más poderosos desde el momento mismo en que se anunció la precandidatura de Fernández en mayo del 2019. La sentencia sobre el rechazo a Silvina Batakis antes de que asumiera y mucho antes de sus primeros anuncios integró un menú que no se privó de agitar imágenes terroríficas de góndolas vacías, tampoco de publicitar las acciones especulativas en los siempre glorificados mercados, con la vieja receta de presentarlos como ente neutral y bien intencionado, como si no fueran instrumento de las fuerzas de tareas nacionales e internacionales que los manipulan a su gusto. Además de los títulos combinados desde el lunes 4 entre Clarín, Infobae, La Nación y su extenso conglomerado de medios controlados y afines, los voceros del poder financiero internacional se apuraron para acercar a la nueva ministra. Clarín escribió el jueves desde Washington, escudándose en unos supuestos expertos, que la ministra tendrá problemas muy serios si viene con un programa kirchnerista. Pañi, en La Nación, no quiso quedarse atrás y exaltó a la jefa del FMI por su reclamo de acciones dolorosas. Batakis espanta en Wall Street, insistió Bonelli al día siguiente. Con idas y vueltas, hasta ahora el relato dominante en los medios opositores presentaba al presidente como víctima de ella. Esa mujer, como escribe Clarín, y que, como recita el doctor del canal controlado, es mala. En todo caso, las críticas subían de tono por no rebelarse, por no romper el frente y alinearse a la derecha para formar otro gobierno, como propuso más de una vez un ex animador de la radio del mismo grupo. Aunque dramáticamente demorada, la sucesión de diálogos entre el presidente, la vice y el jefe de diputados fue una muy mala noticia para quienes no toleran esperar el turno electoral de 2023 y quieren asaltar el poder político en el corto plazo. Por eso, los primeros títulos y análisis coincidieron en afirmar que nada cambió y que la designación de Batakis no alcanza. Y esto fue seguido con un cambio drástico contra Alberto Fernández. El sábado, La Nata, acorde con sus posibilidades expresivas, publicó en Clarín insultos al presidente, literales, bajo la habitual cobardía de atribuirlos a dirigentes que, claro, no tienen ni nombre ni apellido. Para sostener la andanada, se puso a imaginar a un Fernando de la Rúa satisfecho en el más allá porque ve a un jefe de Estado peor que él. No hizo falta que recordara cómo abandonó el cargo para comprender su mensaje de fondo. En su impostura de atildado, Morales Solá ya lo había definido como una sombra. En el mismo diario, La Nación, Pañi relató una supuesta escena en la Quinta de Olivos. Los cercanos al presidente le reclamaban el domingo 3 que hablara con Cristina Kirchner. Él decía a los gritos que no lo haría jamás, pero al mismo tiempo marcaba el número, teléfono en mano. Reforzó otra vez Morales Solá, que dijo que durante la semana pasada hubo diputados y senadores que se prepararon para la Asamblea Legislativa por la renuncia. Con singular descaro, Roa en Clarín le reprochó a la vocera presidencial haber aclarado que el presidente sigue en el cargo, ocultando que una operadora del dispositivo opositor, que la va de periodista, había hecho la pregunta en conferencia de prensa. Eso sí, esta operadora se anotó el punto. Cerruti respondió la pregunta después de decir que no merecía respuesta. Una excepción llamativa hubo en este despliegue. Lechmann,
que se especializa en difundir la mirada estadounidense de cuanto sucede en la Argentina, se apartó del rebaño y publicó el viernes en Infobaes que sí se alcanzó un acuerdo básico en el Frente de Todos y que hay una tregua política. Ojalá que no le suceda lo que a Pañi en La Nación. Después que explicó hace 3 semanas que el episodio del avión venezolano en Ezeiza es una maniobra internacional de inteligencia contra el presidente Biden, que poco tiene que ver con la Argentina, nunca más volvió a escribir sobre este tema. Durkheim definía la anomia como la incapacidad de la estructura social para proveer un mínimo marco en torno al cual los individuos puedan lograr sus metas. Si no hay orden, no hay previsión. Si no hay previsión, hay caos. El peronismo que gobierna por estos días la Argentina es anómico. No obstante, si vamos para atrás en el tiempo, veremos que nunca se caracterizó por estar ordenado. Ya desde el momento cero, que podría ubicarse en el 17 de octubre de 1945, fue cuestionada su autoría. Fue cuando el sindicalista de la carne Cipriano Reyes, quien habría iniciado la mítica movilización desde Berisso en dirección a la Plaza de Mayo, entró en discordia con el general y se atribuyó la autoría del movimiento. Perón quedó en el bronce. Reyes pasó a los anaqueles perdidos de la historia. Un doble movimiento. Convocatoria ilimitada a cualquier persona que se quiera sumar a sus filas, pero que siempre se ordenaba más o menos debajo de un líder. El peronismo fue un montón de cosas, pero todavía se sigue llamando con el mismo nombre de su fundador oficial. En este gobierno no queda claro en dónde está el poder. Hay un poder formal, que estaría en Balcarce 50, otro simbólico, afectivo y con la mayor cantidad de votos que estaría en el Patria, y otras partes dispersas repartidas por otros lados. Cristina fue la creadora de un instrumento que demostró ser efectivo para ganar, pero no para gobernar. De más estaría decir que el contexto regional y mundial es complejo, pero el peronismo debería ocuparse en resolver la realidad, no en comentarla. El peso de Cristina es tan grande y su distancia con el resto de la dirigencia política es tan inmenso que es imposible eludir su lugar en la escena política. Con el diario del lunes es difícil pensar cómo este dispositivo de gobierno podría haber tenido un curso mejor que el actual. Una ruptura más marcada por parte de Alberto hubiera sido condición necesaria para adquirir una identidad más definida. Allí, la armonía que se propuso en campaña, juntos vamos a poner a la Argentina de pie, hubiera sido imposible. La desgracia de Alberto es que no se decidió ni por una ni por la otra. Su inconsistencia a la hora de tomar cualquier tipo de decisión es notable. La escena política actual está marcada por la incógnita. En un escenario económico que se vislumbra cada vez más sombrío, solo la líder natural podría volver a poner un poco de orden. Eso llevaría a pensar que su techo del 2019 habría sido superado. O quizás no queda otra alternativa. Entonces, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Resolver esta ecuación es indispensable, sobre todo si el peronismo quiere tener algún tipo de chances para las elecciones del año que viene o encarar algún tipo de acuerdo con las fuerzas opositoras, como el intento por resolver el problema de la economía bimonetaria, un tema que Cristina está queriendo instalar, buscando poner un poco de orden a este peronismo anómico. Hola, buenas tardes, soy Silvia Berra y como cada 15 días los miércoles vuelvo con la columna de Economía Popular. Vengo a proponerles un ciclo donde entrevistaremos y daremos voz a los protagonistas de la economía popular en distintas experiencias. Hoy van a hablar Paula y Julieta, que son integrantes del portal CPO, Consumo Popular Organizado, que comenzó como Todos Comen. Dejo que ellas les cuenten la experiencia.
Soy Paula, trabajo en consumo popular organizado desde hace unos 4 meses aproximadamente. Mi trabajo es principalmente en el área de comunicación externa y redes, aunque también a veces hago contacto con consumidores o productores. Intento colaborar en la formación de grupos, participo en algunas compras a productores. CPO se inició con el nombre de Todos Comen, ofreciendo alimentos de almacén o productos que no necesitan cadena de frío, que son producidos por empresas pequeñas o medianas, o cooperativas o empresas familiares de todo el país, y que normalmente no están presentes en las góndolas de los supermercados o de los hipermercados, porque las lógicas de comercialización resultan poco ventajosas o excluyentes directamente. Todos Comen empezó ofreciendo un catálogo de almacenes populares, no de forma directa al consumidor, y en diciembre del 2020 dio el paso de utilizar este portal web con el que actualmente trabajamos como plataforma de compras y con una distribución que era limitada en Cava. En 2021 ya se extendió la entrega a todo el país. Este año, en 2022, Todos Comen pasó a llamarse Consumo Popular Organizado. Este cambio representa las dos líneas de trabajo en las que se venía poniendo el foco desde hacía varios meses. Por un lado, alentar y promover que los consumidores se organicen en grupos o en círculos de consumo y de esta manera puedan reducir o eliminar los costos de envío o los montos mínimos de compra. Y por otro lado, el cambio refleja o replica justamente un cambio interno de la mirada o una ampliación de la mirada al comprender el servicio de comercialización que se estaba brindando, que no se limitaba a la producción y distribución del alimento, sino que también era razonable extenderlo a diferentes tipos de consumos. Entonces se agregaron distintos rubros. El objetivo era demostrar que es posible abaratar los costos de casi cualquier producto y fortalecer a los productores más pequeños, los que se ven bloqueados en su crecimiento por la concentración productiva y comercial que genera el actual sistema económico. Desde entonces y el día de hoy, en el portal se pueden encontrar artesanía, juegos y juguetes, productos de cuidado de higiene personal, y recientemente inauguramos una sección de ropa. Una sección que sin duda es compleja, donde la cadena de producción habitualmente está repartida en eslabones muy desparejos, entre los que no hay una relación de trabajo justa, sino todo lo contrario, relaciones de explotación, en muchos casos crudísima, y donde el resultado final, la prenda que llega al consumidor, en definitiva es casi imposible de rastrear su origen. Este cambio permite en definitiva abaratar el costo total de una compra y liberar la necesidad de hacer una compra más grande para poder recibirla. Y en todos los casos el objetivo fue demostrar que es posible, a través de la organización territorial y popular, construir, mejores condiciones para productores y para consumidores. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy integrante de CPO. Me encargo del sistema de recepción de pedidos de nuestro portal de comercio electrónico. Esto funciona así. El portal presenta un catálogo de productos que abarca diferentes rubros, como alimentos, artesanías, juegos y juguetes de producción nacional, cuidado personal, y recientemente incorporamos indumentaria. La persona interesada realiza un pedido por la página, lo abona por transferencia bancaria o con cualquier medio de pago electrónico. Estos pedidos se mandan todos los días al sector de armado. Contamos con un espacio donde tenemos todos los productos y allí los compañeros reciben este listado de pedidos bien temprano y se ocupan de su correcto armado y posterior despacho a la empresa de transporte, que luego llevará los pedidos puerta a puerta a todo el país, con la excepción de Tierra del Fuego. Los costos de envío varían un poco según la zona, se puede chequear esa información en el portal. El pedido mínimo y un aporte homogéneo independientemente del monto que compren nos permite absorber un 60% del costo del envío y mantener la política de justa retribución al productor y adecuados precios al consumidor. Para salvar las posibles dificultades, los invitamos a organizarse en círculos de consumidores. Esto es, que piden y pagan de forma individual, sin montos mínimos, y reciben una misma dirección y se abona un solo envío.
Nuestro equipo de trabajo está conformado por distintas áreas o comisiones. Una parte se ocupa del contacto con los proveedores, el control del stock y el seguimiento de pedidos, la difusión y comunicación con las personas. Están las compas que arman los pedidos y también son quienes reciben la mercadería en el depósito. Tenemos el área de tesorería, que gestiona todo lo relacionado con la contaduría y además la administración general de toda la actividad. Bueno, queremos agradecer por el espacio. Solo restaría agregar que creemos en el proyecto y que el consumo popular es el camino. Así que aprovechamos para invitarles a que pasen, vean y participen del espacio. Un abrazo grande. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenos días, compañeras, compañeros. Queremos informarles que este 30 de julio, de no suceder lo que esperamos con ansia hace ya 20 meses, se cumplirán precisamente 20 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalma, Lichita, a quien nosotros llamamos hija, nuestra hija, la hija del pueblo. Esto sucedió en territorio paraguayo. Por eso creemos que, sin lugar a dudas, el responsable es el presidente Mario Abdo Benítez, que festejó como un éxito el operativo donde aparecieron muertas fusiladas las primas de Lichita de 11 años, y ante sus cadáveres festejó eso como un éxito contra la guerrilla de manera mentirosa. Otro responsable material de este hecho es la Fuerza de Tarea Conjunta. Son responsables de la desaparición de Lichita, de la infanticidio de sus primas Lilian y María el 2 de septiembre de 2020, de la prisión de Laura Villalba, mamá de María, y tras una causa armada, y también son responsables todos los nombrados del encierro ilegal con la condena ya compurgada sobradamente de Carmen Villalba, la presa política más antigua de América Latina. Es responsable también el Poder Judicial paraguayo, que arma a su antojo las causas en un mamarracho jurídico, hace galimatías incomprensibles para que la compañera siga presa. Por eso este 26 vamos a relanzar una campaña por su libertad, una campaña internacional. Lichita fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura en las inmediaciones del Cerro Guazú, departamento de Mambay, mientras se resguardaba de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, que iba en su cacería, que iba a su búsqueda. Repugna la conciencia universal que en pleno siglo XXI aún se practiquen hechos de desaparición forzada por parte de estados firmantes de convenios internacionales por los derechos humanos. Paraguay es uno de ellos. Denunciamos el retroceso abismal en políticas de preservación de la vida de niñas, niños y adolescentes. El Estado paraguayo cometió crímenes contra los infantes Lilian y María, fusilando y plantando en la escena pruebas truchas, como si se tratara de bajas terroristas en operativos de enfrentamiento con la guerrilla. A esto se lo conoce como falsos positivos. Ustedes habrán escuchado el término, sobre todo referido a Colombia o quizá a otros países de América Latina. Así que convocamos a la más amplia solidaridad con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para encontrar a Lichita, para reclamar por justicia. Nosotros no bajaremos los brazos, seguiremos hasta encontrarla con vida, con vida. Esto tiene que quedar claro. Cuando una compañera desaparece, nosotros no extendemos certificados de defunción. Nosotros luchamos hasta encontrarla con vida. Por eso, si quieren sumarse
a esta propuesta, busquen en Facebook ¿Dónde está Lichita?, campaña internacional, y busquen por Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba. Cuando hablamos de Lichita, siempre me viene a la mente la valentía de esta nena en esos días que se quedó solita en el monte, en plena selva, donde no tenía lo que comer y entonces comió sapos y serpientes, buscó agua como podía y estaba herida en 2 lados y a los 14 años. Por lo tanto, si ella tuvo el valor para enfrentar su circunstancia, ahora nosotros tenemos el deber de enfrentar esta circunstancia hasta su búsqueda. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias a la radio, muchas gracias a la audiencia. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco. Me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el amigo Juan Valerdi, economista, con quien vamos a tratar temas justamente que hacen a la coyuntura nacional, y el tipo indicado para traernos un poco de claridad al respecto es mi amigo Juan. Amigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido compañero y amigo Emiliano? Un placer hablar de nuevo con vos. Así es, me faltó querido compañero, tenés razón. Juan, recordémosle a la audiencia lo que pensábamos vos y yo me sumaba a tu pensamiento respecto a Matías Culfas, ex ministro de la producción, pero también me gustaría que le comentes, además de tu opinión respecto al ministro saliente, tu opinión respecto a lo que puede ser el panorama productivo argentino con Daniel Scioli al frente de ese ministerio. Bueno, en realidad no puedo hablar de Culfas y sin hablar de Guzmán, y no puedo hablar de Scioli sin hablar de Bataki, porque empezando por el final, Bataki fue la ministra de Economía de Scioli los 4 años que Scioli fue gobernador de una provincia extremadamente complicada como es la provincia donde yo vivo, la provincia de Buenos Aires. Una provincia que en eso se parece mucho a la Argentina porque está siempre al borde del estallido económico, porque los números no cierran, porque hace muchos años hubo un problemita con la coparticipación que no viene al caso. Entonces, el tándem Scioli-Bataki primero se entiende perfectamente y la gestión de la provincia de Buenos Aires la llevaron adelante. El éxito de la provincia es que no estalló, y me parece un gran cambio comparado con Culfas y Guzmán, que juntos hemos hablado. Para mí Guzmán era un enviado del FMI que ni siquiera él se daba cuenta por las artificiales que le habían puesto, y Culfas un empleado de ciertos sectores de la UIA y de los agroexportadores. Entonces, el proyecto de país que tenían Culfas y Guzmán, en su mente y en sus planillas Excel, se supone que iba a derramar, pero en realidad con suerte saltaba y no alcanzaba para más que la mitad de la población argentina, y era muy funcional a los intereses externos y a los intereses de los grandes multinacionales y agroexportadores argentinos. Así que el cambio es muy positivo, pero estamos complicados. Digamos, la economía argentina
ha quedado muy golpeada por los 4 años de macrismo, más los 2 años de estos personajes, más la pandemia y demás, y yo creo que con el cambio de solo Batakis y Scioli no alcanza. Pese y Moroni también son personas que deberían cambiarse, sobre todo Pese en particular, el presidente del Banco Central, que ha dilapidado los dólares entregándose los y que recién ahora pone ciertas restricciones para todo lo que tiene que ver, digamos, con la salida, pero no apresa a los exportadores para que entreguen los dólares. Dice Cristina que esperemos su próxima participación pública y ahí van a estar temblando tanto Moroni como el otro ministro que acabas de mencionar. Perdón, Pese. Van a estar temblando los dos. Pero mira, yo no sé si da para que los vayan echando de a poquito, digo, porque además el otro problema es las restricciones que tienen hoy, porque la crisis en realidad de la economía de la Argentina es una crisis que viene de la mano de la política. Y esa crisis que viene de la mano de la política ha generado que, por ejemplo, ahora con el recambio de ministros, no haya medidas muy diferentes de las que tomaban los ministros previos. Está bien que lo están tirando con todo y que, entre comillas, los mercados están tratando de desestabilizarlos de entrada. Pero digo, yo conozco un montón de gente que logré entusiasmar la semana pasada con el nombramiento de Batakis y ahora que anunció la pedida, no te digo que me están diciendo malas palabras, pero me están diciendo, ¿y ahora? Bueno, pero vos sabés que eso es un poco de inocencia de las personas que creían que Silvina Batakis venía a hacer una revolución kirchnerista dentro de un gobierno que no ha tenido actitudes de gestión de ese tipo, más allá del sostén en la conducción política que significa tener en la fórmula como vicepresidenta a Cristina. Pero hay que decirlo eso, no ha habido medidas fuertes, inclusive no ha habido medidas que hayan de alguna manera coincidido con lo que había expresado en campaña el propio Alberto Fernández cuando era candidato. Así que me parece que ha habido un poco de inocencia de parte de tus interlocutores al menos. Sí, lo que pasa es que yo lo que vengo diciendo desde la semana pasada es que el problema de los ministros de Economía es que son los que preparan el menú para que el Poder Ejecutivo decida qué es lo que va a servir a la mesa. Entonces, me preguntaban, bueno, ¿qué menú va a preparar Batakis? Y yo no les podía decir va a preparar el mismo menú que Guzmán, porque además yo sé que no iba a preparar el mismo menú que Guzmán. El problema es que hay que ver si están dadas las condiciones para cambiar el menú. O la firma cambió de dueños, o cambió de administración, pero sigue con el menú del anterior porque los comensales todavía no están preparados para el nuevo menú. ¿Qué sé yo? Pero digo, el problema es político, no es un problema técnico, no es un problema de falta de normas, porque normas hay de sobra, por ejemplo, para parar a los que abusan con la inflación o para hacer que los exportadores traigan los dólares. Las normas y los organismos están de sobra, pero el problema es que si tenés gente ahí que está cómoda, no llega al choque, y arriba nadie le da la orden de ir al choque, y estamos en la horna. O sea, seguimos con los huevos lustrados en vez de hacer la tortilla, ¿no? Exactamente, nos rompemos los huevos y a veces da la impresión que nos rompen los huevos. Pero me gustaría, si te parece, recurrir a un tipo de cuestionario al estilo de Feliz Domingo. Yo te voy a tirar algunos temas que anunció como medidas económicas la ministra que recién acaba de llegar, Silvina Batakis, y me gustaría que hagamos un poco también de labor pedagógica y que le expliques lo más sucintamente posible a la audiencia, por ejemplo, qué significa el equilibrio fiscal al cual ella hizo referencia y colocó como uno de los ejes de su política económica. Y significa que se va a respetar el ajuste que nos impuso el FMI. Lamentablemente eso es, de todos los anuncios, el peor. Porque lo que estás diciendo es, voy a respetar el ajuste infirmable, digamos, incumplible, que firmó Guzmán y que yo en ese momento ya decía desde marzo que era incumplible y que con la guerra se convirtió en incumplible al cuadrado. Es mucho más difícil de cumplir sin generar graves consecuencias negativas para la población y para la industria. Vos mencionaste
recién que Batakis asumió en el ministerio en un momento complicado. También dijiste que había algunos temas que había que solucionar de manera rápida, y que había tanto una legislación a la cual ella podía echar mano, y me parece que también ella hizo referencia cuando dijo que iban a reglamentar el Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los precios de los alimentos. Y entonces te pregunto, ¿es suficiente con una reglamentación de ese tipo, o habría que ir hacia una política más fuerte en materia de control de precios de los alimentos? No, la verdad que la Ley de Defensa de la Competencia, lamentablemente, desde su origen estuvo muy linda, pero pintada, para decirlo así, y nunca se respetó en serio, nunca se aplicó en serio, y nunca aplicó sanciones que hagan mover el perímetro, y de hecho, lamentablemente, el único antecedente que hay de alguna objeción de la Ley de Defensa de la Competencia, que realmente era algo que políticamente era una bomba, fue cuando Pepe Ratela, estando ahí, fue al choque con la fusión Cablevisión multicanal, y le costó el puesto porque en algún momento se arregló que sí, que estaba bien, y ahí es cuando quedó claro que la Ley de Defensa de la Competencia, aun cuando la tratan de aplicar, no alcanza, digamos, ¿no? Porque dependía mucho de las personas que estén ahí, y así le fue. Lo mismo pasa a la FIP. Cuando la FIP ha tratado de ir al choque con grandes evasores, con grandes mecanismos de evasiones, de fuga y demás, los funcionarios que lo han impulsado a la FIP les ha ido muy mal. Entonces, lo que ocurre es que, lamentablemente, en la FIP, en el Banco Central, en la gente que trabaja en la empresa de competencia, van quedando los funcionarios que se acomodan y que no van al choque, y que cada tanto agarran 100 cubiertas en un camión que vienen de Bolivia o que van a Bolivia, agarran mucha harina, mucho aceite que se trafica, y nunca agarran a los peces gordos. Es como los comisarios que agarran a que venden tres porros en la esquina, ¿no? Claro. Otro tema que anunció Batakis también, viene me parece a tono con lo que estamos conversando, porque siempre hemos hablado nosotros en las entrevistas que hemos tenido, que habían quedado muchos funcionarios en lo que es la Administración Pública Nacional que pertenecían al núcleo duro, podríamos decir así, decisorio del macrismo. Bueno, habrían quedado en el Banco Central, habrían quedado en la FIP, decíamos, y me parece que este anuncio, que ya lo había hecho el ministro Guzmán y ahora lo retoma Batakis respecto a la segmentación de las tarifas de servicios públicos, me parece que es algo que, primero, la gente no entiende cómo es la segmentación, y segundo, parece que tiene una serie de trabas burocráticas, y aparte tampoco es un buen mensaje, creo yo, desde el gobierno nacional exigirle a los ciudadanos que tengan que demostrar su pobreza para acceder a una tarifa justa en materia de servicios públicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, respecto de los funcionarios, venimos hablándolo nosotros desde que asumió este gobierno. Cuando el macrismo asumió, dijo que en el Estado había muchos ñoquis, que había demasiados empleados, y entonces echó miles de personas de todo nivel y puso miles de personas que venían del sector privado, de donde ellos eran CEOs o grandes capitales, y los colocó ahí con grandes sueldos y los dejó ahí adentro. No se los llevó cuando se fue. Y esos personajes no solamente son personajes que tienen una concepción del Estado que es totalmente diferente de lo que todos quisiéramos que sea el Estado argentino, sino que además están ahí obstaculizando toda medida que el gobierno pueda tomar para bien de la población, de manera tal de no permitir que ese gobierno le vaya bien, independientemente de que les importa 3 carajos que a los argentinos nos vayan mal por ese boicot, digamos, o porque ellos son cómplices de los que están siendo regulados, o deberían estar siendo regulados por el Banco Central, por los exportadores contra los dólares, por las medidas de defensa de la competencia, por la FIP y demás, y hablar del Banco Central, ¿no? Pero digo, a esos hay que sacarlos y hay que poner gente que tenga una concepción del Estado, que sea un Estado que planifica, un Estado que acompaña al sector privado, un Estado que amplía los debates y los mejora de manera tal de construir un proyecto de país. Y estos personajes no hacen eso. Entonces, congelar la vacante, perfecto, congelar la vacante, pero rajá a los tipos que juegan en contra de dentro del Estado. Y lo segundo que vos decías,
Recordarme un poquito porque... No, era el tema de las tarifas y cómo... sí, las tarifas, perdón. Segmentación de tarifas. La segmentación siempre fue un problema por dos cosas. Primero porque los puntos en los que vos cortás y decís, este es pobre, entonces lo subsidio mucho, este es rico, entonces lo subsidio nada, y lo que te queda obviamente es lo que está en el medio, pero lo subsidias un poco, siempre es un punto arbitrario, un punto discutible y un punto que puede generar disgusto, queja y demás. Si a eso le suma que vos nunca discutiste cómo calcular las tarifas y seguís manteniendo la forma de calcularlo, que hagamos el mecanismo con la complicidad de los dueños, representantes o consolidados ocultos de las empresas, también es un problemón, porque lo que estás discutiendo, si lo paga el Estado, lo paga la gente. Que Guzmán todo el tiempo quería pasar la cuenta a la gente, pero no quería discutir cuánto deberían cobrar las empresas. Entonces la segmentación lo que hace es distribuir algo que está mal de base. Y obviamente vas a tener un montón de quilombos con la información, porque el Estado lo que hace con el famoso RAFE con la inscripción de la gente diciendo cuánto gana, cuánto no gana, si tiene, no tiene, es admitir que no sabe. Ese es el problema. ¿Por qué no sabe? Porque han desmantelado el Estado sistemáticamente y toda su capacidad de captar la información y demás, desde la dictadura cívico-militar, el melenismo, el macrismo, y ni hablar de todos los personajes que han pasado por el medio, haciendo la famosa reforma de Estado de demás, que es básicamente quitar la información al Estado para que no pueda planificar, no pueda regular, no pueda conocer quiénes son los que están adentro de sus fronteras, qué hacen, qué producen, cuánto ganan y demás. Entonces, es una admisión de incapacidad y una admisión de falta de información que es gravísima. También habló Silvina Batakis de la necesidad de realizar una homogeneización de evaluaciones inmobiliarias en todo el país. Y yo pienso en la señora que nos está escuchando, el señor que nos está escuchando, y dice, ¿qué carajo quiso decir? ¿Cómo ese sistema homogéneo que quieren crear me puede llegar a beneficiar o a perjudicar a mí? Las evaluaciones inmobiliarias son potestad de las provincias, porque es sobre lo que cobran los impuestos inmobiliarios las provincias, entre otras cosas que también cobran los municipios y demás, pero básicamente son las provincias las que dictan las evaluaciones inmobiliarias, tanto de lo urbano como de lo rural. Y obviamente, en muchas provincias que están cooptadas de alguna manera hace muchos años por los propios dueños de gran parte de la riqueza inmobiliaria rural de esta provincia, o cómplices, o amigos, o socios, están valuados a valores ridículos. Y con esto incluyo también a la ciudad de Buenos Aires, que tiene en sus barrios más ricos valores ridículos. De manera tal que los impuestos que le cobran muchas veces, a los pobres les cobran muy poco y nada, porque en realidad están fuera del espectro, porque no están ni siquiera con los papeles bien hechos. A los ricos les cobran poco y nada porque tienen valores ridículos, y a los que les castigan y les rompen la cabeza, como siempre, es a la pechera de la clase media y las pymes. Entonces, ese problema, lamentablemente con esta revaluación, yo me temo que si no lo hacen bien, van a magnificar este problema y van a seguir pescando la pecera. Ahora, si lo hacen bien, vamos a tener un bolonqui con el campo que hay que agarrarse. Y no digo que esté mal, pero Batakis tuvo una guerra acá en la prensa nacional por la revaluación que hizo de las propiedades rurales. Ojalá que eso sea una parte, digamos, pero la potestad sigue siendo de las provincias, y de lo que ella está hablando es de lo que va a cobrar la FIP de alguna manera sobre bienes personales, o cómo tenerlo en cuenta para lo que se genera de renta en esos lugares, ¿no? También habló de la necesidad de modificar la ley de administración financiera, y que como consecuencia de esto se iba a crear un sistema de cuentas únicas y que iba a generar un beneficio en materia de ahorros, o sea, el Estado Nacional iba a ahorrar aproximadamente 600.000 millones de pesos. ¿Esto es una cuestión meramente administrativa o es una cuestión que roza algo de fondo, podríamos decir así? Obviamente no puede ser solo administrativa, porque esos 600.000 millones no se pueden estar perdiendo, digamos, me quedó perdido por ahí en una cajita. Claro. Obviamente estamos hablando de superposiciones que generan actos de ineficiencia, ponele en el mejor de los casos, o de corrupción. Entonces, digo, obviamente, de todos modos, 600.000 millones de pesos es un baldecito de agua en un incendio. No mueve el amperímetro en lo más mínimo. Así que a mí no me preocupa, pero me parece bien. Si podés eficientizar el Estado en cosas que hay corrupción, o que hay superposición de pagos, o cosas por el estilo, hagámoslo, pero
con 3.000 millones de dólares no movemos el perímetro, o ponerle a tipo cambio oficial 4.000. No cambian los números grandes. Respecto del rol del Estado, estoy diciendo, no estoy diciendo respecto del montón de cosas que se pueden hacer con eso, pero obviamente no va a cambiar de un día para el otro, no es que de acá al año que viene se ahorra todo eso sí o sí. Se ahorraría si todo sale bárbaro y demás, pero bueno, digo, no creo que sea una pavadita. Y por último, dijo también que el tipo de cambio una multilateral... cosita, Emiliano, sí, que me olvidé. Sí. Lo hemos hablado, pero una de las formas en que quedó muy claro que el Estado no tiene muy afinada la información respecto de su población, qué hace, qué no hace, de qué vive y demás, fue cuando sacaron el ATP y la población que se presentó claro. fue casi 4 veces la que habían estimado. Dijeron, vendrán 3,5 millones y cayeron 11,5 y le tuvieron que pagar a 9,5 millones. ¿No? Entonces digo, eso demostró que el ANSES, que es uno de los organismos con más presencia en todo el territorio y con más presupuesto propio, no tiene ni la más pálida idea de qué pasa con la gente respecto de sus acciones laborales, de sus jubilaciones, de qué vive, ¿no? Te decía, sí, eso es gravísimo. Y te decía, por último, anunció Batakis, o en realidad emitió una opinión o un dictamen, podríamos decir así, respecto al tipo de cambio. Dijo que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio. Y yo creo que la gente, cuando escucha estas cosas, no creo que entienda mucho. Máxime si, por ejemplo, tiene acceso a una computadora y hable la portada de cualquier diario, ya sea un diario que se dedica a las cuestiones económicas o no, y lo primero que le aparece es que el dólar blue está a 273 mangos, que la semana pasada estuvo a 280, y que hay una brecha entre el blue y el oficial de más o menos 130%. O sea, yo creo que son anuncios muy técnicos que no generan el impacto social efectivo que deberían generar. Tal vez me estoy equivocando yo, pero me gustaría saber tu apreciación respecto a este tema, Juan. Bueno, ahí tocas un tema importante. ¿A quién le estaba hablando Batakis? Estaba tratando de calmar a los mercados, estaba tratando de calmar a los que se pliegan a las operaciones de los pícaros que mueven el dólar ilegal, el dólar blue y demás, o le hablaba a la gente. Y claramente con esto que estamos hablando, en este caso, el tipo de cambio multilateral, le estaba hablando a los mercados, le estaba hablando a los operadores económicos y demás, y de todos modos, diga lo que le diga Batakis, le van a contestar con los bolsillos y cuál es el fondo de la cuestión. Lo que la gente tiene que entender es el tipo de cambio multilateral, lo que se refiere a Batakis es lo que le vendo al mundo, es más o menos de lo que le compro. Y es más, por ahora es más. ¿Por qué? Porque, digamos, por muchas razones. Una es porque el tipo de cambio argentino permite que exportemos mucho, además de los valores de nuestras exportaciones agropecuarias, además de lo que está pasando en el mundo, y que compremos poco porque hay poca reactivación y porque hay poco turismo por ahora, porque se está reactivando y eso a la Argentina le genera un agujero importante. Y porque el salario real no se ha recuperado lo suficiente, las importaciones no subieron tanto como suelen subir en ese caso. Entonces, por esta razón el tipo de cambio oficial no estaría mal respecto a lo que le contamos y vendemos al mundo. Por ahí tenemos un problemón. Batakis omitió un tema que suelen omitir casi todos los ministros de Economía que han hablado en los últimos, por lo menos 6 años y medio, y te diría más también, que es la fuga de capitales. Claro. La fuga de capitales, mandando la guita al exterior por mecanismos ilegales, semi-legales, como el contrato colectivo, o por ilegales más sofisticados, como la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, o directamente no traer las exportaciones, contrabandearlas europeas y después traerlas importadas para hacer el aceite. Hay un montón de cosas que es fuga de capitales y que Batakis no lo menciona. Entonces, cada vez que me dicen a mí que el problema en la Argentina es que cuando crecemos tenemos un pollo de batalla con $2 y no menciono la fuga, digo, este se está haciendo el boludo o esta se está haciendo la boluda y no está mencionando algo que es central. Y si eso que es central no lo mencionan, no pueden creer que no lo conozcan. O tienen un problemita de memoria o no quieren meterse con ese problema. ¿Entendés? Exactamente. Creo que es así, Juan. Te mando un gran abrazo, amigo y compañero. Nos ha quedado corto el tiempo, pero ha sido, me parece, muy provechoso este diálogo. Un abrazo inmenso y espero que pronto tengamos mejores noticias. Así es, mi viejo. Chao, gracias. Abrazo.
tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Les habla Irene Ring desde esta columna que trata sobre temas de la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad quería abordar junto a ustedes la cuestión de cómo Horacio Rodríguez Larreta viene gastando de una manera escandalosa el presupuesto en los ítems de publicidad y propaganda. ¿Por qué de manera escandalosa? Porque por un lado está desviándose de los fines para los cuales está destinado este dinero y además también por la cantidad y la velocidad con la que gasta en esta área. ¿Por qué digo que se está desviando de los fines para los cuales está este presupuesto? Porque como informan desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, los fines del ítem publicidad y propaganda del gobierno no son para fines electorales partidarios, sino que tienen que ver con una función útil para el ciudadano, como es concientizarlo, orientarlo, informarle sobre alguna temática relevante, como ser cuestiones de salud. Pero bueno, vemos que no es en los fines para los cuales se está destinando el dinero en esta área. Y además, bueno, les dije esta cuestión de la velocidad y la cantidad de presupuesto que se está destinando a publicidad y propaganda. Por ejemplo, en el primer trimestre tenemos que ya se gastó el 71% del total anual de la Dirección General de Publicidad y Herramientas de Comunicación Directa. A su vez, también se gastó el 32,70% en la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos. Y esto hay que contrastarlo con la subejecución, o sea, con la lentitud con la que se viene gastando en, por ejemplo, infraestructura escolar, que solo se gastó un 10%, en mantenimiento escolar, solo un 9%, en subsidio a las cooperadoras, un 8,1%, en becas a estudiantes, un 2%, y la frutilla del postre es que en créditos para la primer vivienda solo se destinó el primer trimestre, digan cuánto. Bueno, sí, quizás adivinaron, un 0%. En una ciudad en la que vemos constantemente obras en construcción, para el crédito para primer vivienda solo se destinó un 0%. ¿Por qué? Porque en realidad las construcciones que vemos que se dan en la ciudad de Buenos Aires son principalmente para una minoría privilegiada que toma al tema de la construcción de vivienda como una inversión, y entonces lo que hay en la ciudad es construcción permanente de torres de lujo con departamentos que después ni siquiera suelen ser habitados. Así que ese es el modelo de ciudad que vemos en Horacio Rodríguez Larreta, una gestión donde la prioridad no es ni la educación, ni la salud, ni resolver los problemas habitacionales, ambientales, sino por el contrario, su prioridad es seguir manteniendo el poder, acrecentarlo, ¿no? Llegando a la presidencial, a las elecciones presidenciales, y continuar con los negocios privados, ¿no? Las tercerizaciones, y bueno, entonces seguir en esta misma línea. La campaña La Transformación No Para, que tiene que ver con esto que les decía, esa campaña que apunta a los intereses presidenciales de Larreta, vemos que aparece en absolutamente todos lados, desde medios de comunicación nacionales, partidos de fútbol, accesos a la capital, en los partidos que son amigos del Gran Buenos Aires. En fin, bueno, es un reflejo más de cómo se está desviando un dinero que no está destinado a eso. La Transformación No Para es una campaña que está costando a los ciudadanos de Buenos Aires aproximadamente 12 millones de pesos al día. La verdad que es realmente escandaloso. Cuando se les piden informes al gobierno de la ciudad sobre este gasto, dicen que es una campaña que está en curso, por lo cual no pueden decir más, y dicen que se ajusta a los parámetros de lo que está presupuestado según la ley de presupuesto de la ciudad en este 2022. Pero acá es importante agregar un dato no menor,
que es que esta semana, o sea, este jueves, van a tratar en la legislatura un proyecto presentado por el Ejecutivo porteño para ampliar el presupuesto. Y de esto ya hay antecedentes. La ampliación del presupuesto seguramente va a salir votada, dado que cuentan con la mayoría. Y les decía, de esto hay antecedentes porque, por ejemplo, en el presupuesto del 2021, los 2.400 millones que estaban aprobados para gastar en el ítem publicidad y propaganda desde inicio de año pasaron a ser 4.724 millones. En la Subsecretaría de Comunicación Social, finalizado el 2021, tuvieron entonces un 117% más de gasto que lo que estaba pautado desde el principio de año. Así que bueno, fíjense la gravedad de esto, ¿no? Porque mientras tenemos estos gastos abultados, impresionantes, que se vienen dando en estas áreas y de esta manera, tenemos, sí, como les decía, problemas que están sin resolver, tenemos vacantes que no hay para alumnos de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 5.000 niños que no consiguen su vacante. Y mientras sucede eso, entonces se vienen gastando miles de millones en pauta y publicidad. Hasta hoy, en la Ciudad de Buenos Aires se llevan gastados 2.292 millones, lo que equivale a construir 4 escuelas si uno toma el presupuesto en cifras oficiales que están publicadas en las últimas licitaciones para construcción de escuelas que hizo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La Ciudad de Buenos Aires, la verdad, entonces tiene un presupuesto enorme, el más importante del país. Es un presupuesto que equivale a 13 presupuestos del municipio de 3 de febrero, por ejemplo, a 10 veces el presupuesto que tiene Lanús, a 6 veces más el presupuesto que tiene La Matanza. Entonces, la verdad que es importante que los ciudadanos porteños y los del resto del país, ¿no?, que pueden llegar a estar dispuestos a votar a Larreta, sepan cómo realmente se gestiona ese presupuesto. Si va realmente a solucionar a los problemas de la mayoría de los ciudadanos o va a cuestiones que tienen que ver con sectores minoritarios, entre los que se incluyen a ellos mismos, ¿no? O sea, a los dirigentes del PRO, a sus empresarios amigos, en fin. Así que es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno vota, de eso depende después también cómo van a ser las condiciones de vida, si van a ser mejores o peores, tanto en materia habitacional como ambiente, etcétera, etcétera. Salud, educación, bueno, todas estas áreas clave. Bueno, los dejo pensando y espero que les haya servido esta columna para tener más información relevante. Nos escuchamos en realidad la próxima. Chau, chau. Mari Compuché, Mari Pulamien, soy Irma Caupán y hoy quería compartir con ustedes una página de la novela El tren del olvido de la huelchafe Moira Millán. Y también después les voy a dejar en la voz de ella relatando otra de las páginas de esta hermosa novela que justamente nos acerca a nuestro pueblo mapuche y también a todo un recorrido histórico y político y necesario de conocer. Es el verdadero relato de nuestro pueblo. Y en la página 22 dice: nuestros antiguos conocieron un tiempo de prosperidad y alegría. No había enfermedades, no había hambre ni tristezas, no había fronteras ni propiedad. Todo ha cambiado. Hemos sido divididos, corridos. Nos han robado el territorio, nos han robado nuestros hijos, nos han robado nuestras mujeres. El Estado Winca ha inventado fronteras entre nosotros.
Ahora tenemos que elegir, ser chilenos o argentinos. Nos obligan a decir qué somos, qué es ser chileno, qué es ser argentino. Gente de la tierra es lo que somos. ¿Quieren saber ellos quiénes somos de verdad? ¿Sabe acaso el Winca quién es él? La tierra nos reconoce. Ella nos dice quiénes somos. ¿Quiere saber el Estado Winca quiénes somos? Que le pregunte a la montaña quiénes somos. Que le pregunte al río, que le pregunte al viento, que le pregunte al bosque, y ellos le responderán. Evidentemente somos un pueblo que viene de los cerros, que viene de las montañas, que viene de los ríos, y nos consideramos parte del territorio, por eso lo defendemos. Y pensaba, ¿no?, en estas fronteras que nos han creado, que han creado los estados para dividirnos, para confundirnos y para hacernos justamente perder nuestras raíces, nuestra identidad. Somos gente de la tierra, somos gente de los territorios y estamos defendiendo la vida. Y les dejo en la voz de nuestra huichafe Moira Millán otro de los relatos de esta novela, El tren del olvido. Chatumay. El tren del olvido, capítulo 1, página 24. El lonco experimentó un amor diferente. Esta vez la pasión no consumía su cuerpo ni su mente. El amor se presentaba ante él profundo, calmo. El amor caminado con lentitud hasta el conocimiento de los resquicios más ocultos de aquella mágica mujer. Sus manos palparon la piel resquebrajada de los malos tiempos, la flacidez de sus años, la osamenta pesada de sus vidas. Acarició los pechos voluptuosos que comenzaban a envejecer. Ella besó su rostro, su boca, su nuca, recorrió con besos toda su geografía corporal. Se adentraron juntos en el placer y en el deseo de sanar las heridas. Hay amores que nada tienen que ver con la piel, aunque la piel se convierta en el tacto del alma. Estos amores rozan nuestros otros pliegues, otras capas sutiles, complejas y ancestrales. Se entretejen desde los profundos hilos invisibles de una urdimbre tejida entre dos personas y las fuerzas cósmicas. Y esa magia a veces se destruye con la carnalidad del contacto y en otras se alimenta aún más y la convierte en algo sublime. Pero es difícil discernir la frontera entre el amor y la pasión, entre lo espiritual y lo carnal, entre lo superficial y lo profundo. Esto justamente es lo que le sucedía a Fresia Colimán y a Lonco Nahueltripay. Amanecieron abrazados y antes de que el alba fuera aclarando el día, se organizaron para ir hacia el funeral. Temprano partieron. Fresia llevaba la Wen, plantas sagradas medicinales, para fortalecer el piuque, el corazón de Antupray. Sintió en su pecho la congoja de su amiga, su Lamguén, su hermana. Antupray sufría, y ella sentía el profundo deseo de ayudarla. No había en su corazón ni en su pensamiento rivalidad ni celos. Ambas mujeres amaban al lonco, y el lonco amaba a las dos mujeres. En aquel tiempo, el amor era un ehuen, y no un grillete que te apresaba, convirtiéndote en una propiedad. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook
Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.